Ese fue el collar que le compró que a... Hola, hola, hola. Vamos a ver quién está por ahí. Vamos a comenzar este en vivo. Hablar un poco sobre psicoterapia y psilocibina. Bienvenidos a todos. Ojalá que se puedan conectar. Aprovechar que tenemos a este súper invitado. Las saludamos desde Ritual Fungi, les saludamos, acá está Lina. Mari Giraldo, esperamos que puedan conectarse muchas personas a este en vivo que va a estar bien interesante. Vamos a dar unos momentos, pues, un tiempo más para que se conecten más personas. Ya en un momento estamos con Andrés. Antes de comenzar, digamos, con él, quiero presentarlo, sí, hablarles un poco. Él es psicoterapeuta, director del Centro Sabia Tierra y también es fundador de la Escuela de Terapeutas en Chile, ¿sí? Y es una persona con un largo recorrido tanto académico como espiritual en el uso de enteógenos. En este caso pues vamos a hablar de la psilocibina, pero él maneja muchos otros enteógenos en terapia, como es también la ayahuasca, el cambó, así que va a ser bien interesante poder compartir con él todo su proceso, cómo ha sido el apoyo terapéutico que él ha brindado a las personas en su centro, ¿sí? Allá en Chile. Entonces voy a ver si ya está por acá conectado para invitarlo. Y tengan también preguntas ahí listas porque la idea es esa, ¿no? Que nos podamos todos retroalimentar. Sí, aprovechemos que está Andrés para realizar algunas preguntas. Al final, la idea es que al final de la entrevista o del en vivo, él responda algunas preguntas que ustedes van a ir dejando ahí en el chat. Hola Andrés, ¿estás por ahí? Hola, sí, Hola, no se No te te ve, vemos. no te ves. Ahora sí. Listo, mucho mejor. ahí sí. Listo, ahora sí. Te vemos súper bien, te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias, la verdad, Andrés, ¿qué? súper, súper bien. ¿Se escucha? Sí, estamos muy Ya, felices desde Ritual Fungi de tenerte acá en este en vivo. La verdad es que nos emociona muchísimo que podamos compartir un poco de lo que ha sido tu experiencia desde el Centro Sabia Tierra en Chile. Yo te decía por interno que soy como fan de todo tu proceso allá, ¿sí? En serio que sigo todo lo que haces y por eso también la invitación desde Ritual Fungi, porque considero que es importante que podamos llevar este mensaje, ¿no? Del uso terapéutico de la psilocibina y qué mejor persona para hablarnos sobre eso que tú. Entonces yo ya hice una introducción al principio de quién eras, ¿cierto? De todo tu recorrido, pero voy a repetirlo de nuevo. Andrés Ñáñez es psicoterapeuta, también es terapeuta enfocado en trauma y en adicciones, ¿sí? Psicoterapeuta relacional también con estudios en posgrado de chamanismo indoamericano, lo cual me parece súper interesante. Entonces es la unión de todo el abordaje psicoterapéutico junto con el chamanismo y la ancestralidad, que es algo que desde Ritual Fungi pues, nos apasiona bastante. Entonces, bienvenido y Te te escuchamos. escuchamos. súper. Dina y Mari, de verdad, muchas gracias. Me honra, la verdad, la confianza que tuvieron al invitarme a su programa, en el sentido de que fue así nomás, pues. No nos entrevistamos previamente, no conversamos mucho, simplemente confiaron en lo que podía surgir espontáneamente y yo tampoco preparé nada, la verdad. Pensé que podía ser algo bueno hablar desde el corazón, desde lo que se nos puede venir y en términos simples, ¿no? Siempre estamos, yo hago clases en universidad, en institutos, y a veces en los últimos live he recibido algunas observaciones
muy cariñosas que han hecho algunas personas, de que a veces me pongo demasiado académico y recóndito y con lenguaje muy, eh, muy difícil, muy técnico, así es que yo como soy un obediente de las sugerencias y de las críticas positivas, voy a tratar de hablar en lo más simple posible para que puedan entender. Porque si bien es cierto, a veces los que nos gusta la literatura y leer mucho, estudiar mucho, terminamos prácticamente trabajando para los mismos investigadores y hablando en términos para investigadores y en realidad tienen razón, lo que nos interesa es educar no a ese 5% que ya sabe mucho de psilocibina y de psicoanálisis, sino a ese otro 95% que está con el sentido de búsqueda, que tiene ganas de introducirse a algo, tiene miedo, no sabe dónde, cómo, cuándo, por qué. Yo creo que tenemos que hablarle a esa gente que no sabe y que por primera vez tal vez quisiera, o que sabe un poco y que le gustaría refinarse, ¿no? Que tienen ese sentimiento de responsabilidad y de vocación de estar aprendiendo cosas que puedan ser útiles para hacer un trabajo lo más óptimo posible, lo más correcto posible, en el sentido ético y en el sentido del respeto, no solo a las plantas maestras, sino también a nosotros, a las personas primero, ¿no? Así que eso, de verdad, Lina y Mari, gracias por su invitación. Estoy feliz, vengo llegando de un viaje. Recién, hace un minuto a mi casa, le di unos besos a mi hija y pum, me conecté. Eh, Así que eso. Pues gracias a ti Vamos a ver también, cómo nos Andrés, va. porque la idea es esa, que tú puedas hablarnos desde tu experiencia de una forma básica, por así decirlo, porque las personas que estamos aquí en estos procesos, muchas personas por primera vez nos van a escuchar, por primera vez escuchan la palabra psilocibina, por primera vez entienden que las terapias van más allá que de pronto esos conceptos que se tienen desde el miedo. Entonces, qué bonito que tú, siendo una persona que tiene la experiencia y que también tiene la experiencia académica, porque eso es algo que también hace falta, ese apoyo académico, puedas estar acá resolviéndonos dudas básicas. Y de nuevo los invito a todos los que están conectados. Primero les damos gracias por estar aquí y a que hagan también sus preguntas. Mientras que Andrés nos va contando cositas, ustedes vayan haciendo preguntas para que se haga esto más dinámico y sea como entre todos que programemos este live. Súper, súper. Y también, ya metiéndonos en el trabajo de los niños santos, saludarle a las personas que lo van a ver en otros tiempos, ¿no? Lo van a ver diferido después, lo van a ver en algún otro momento, ¿no? Por términos no sé, de horario, compromiso. Nos vamos a ver en varios tiempos, ¿no? Esto va a quedar inmortalizado en el no tiempo. Así es. Bueno, a mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en el Centro Sabia Tierra, en estos procesos que tú realizas con la terapia de psilocibina, que les comentaba al principio, que trabajas de manera terapéutica y grupal, ¿sí? Eh, con enteógenos a nivel de terapia. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso para ti, para las personas que trabajan contigo allá en el centro y qué grandes beneficios has podido observar como académico de la psilocibina en el tratamiento de, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, ¿cierto? Que es como a los temas que más les interesa a las personas, ¿sí? Nosotros desde Ritual Fungi Sí, trabajamos con las microdosis, pero también sería chévere que hables un poco sobre los procesos tanto con las microdosis como con macrodosis en aspecto ritual terapéutico. súper. Súper. La verdad ha sido una experiencia viva, una experiencia que, por supuesto, como un grupo humano que somos primero, eh, que ha ido tomando cuerpo, se ha ido nutriendo de distintos aprendizajes experienciales, académicos. En la práctica clínica nos ha dado también harta experiencia. Y bueno, la verdad ha sido muy positivo, muy
muy óptimo, hemos encontrado resultados súper interesantes. Eh, el mismo trabajo con las medicinas nos ha llevado a la piedra angular de la teoría, ¿no? De la psicología y de la investigación científica, a mi entender, en la práctica clínica. ¿Dónde nos encontramos científicos, chamanes, psicólogos y pacientes? Es en la práctica clínica. O sea, esto no se adscribe únicamente a, a la ciencia, a la investigación, ni tampoco al curanderismo, ni tampoco a alguna creencia religiosa, sino que una práctica terapéutica que abarca el cuerpo, la mente y la dimensión espiritual. Entonces, nos encontramos nosotros con una crisis de Occidente tremenda, una crisis donde la medicina occidental observa solo un cuerpo físico, sensible, pero fragmentado, disociado, ¿no? La garganta la ve el otorrino, el pecho lo ve el cardiólogo, el estómago lo ve el gastroenterólogo. Entonces la medicina psicosomática lo más se acerca eh, y entiende de que la mente puede afectar a la materia o al cuerpo, pero podemos aprender de los honguitos, de las medicinas como el cambó, ¿no? Yo voy a escribir un libro en torno al trauma y las medicinas tradicionales, cómo las medicinas pueden trabajar, por decirlo de algún modo, desde una perspectiva somático-psíquica. Es decir, cómo al actuar sobre el cuerpo se logran efectos psíquicos, ¿no? Sobre todo en las teorías contemporáneas en torno a los trastornos mentales. Entonces, es en el cuerpo donde existen todas las memorias de nosotros, de nuestra infancia, de esos 5 primeros años donde se arma toda nuestra estructura basal, toda nuestra casa, que después de los 5 ya lo que le pongamos adentro, adornos, cuadros, televisores, da lo mismo. Lo que se vive en el momento de la concepción la etapa intrauterina, el parto y los 5 años son fundamentales. Entonces, en el cuerpo es donde se mantienen vivas las memorias infantiles, intrauterinas, transgeneracionales, ancestrales y toda la historia epigenética de la humanidad. Esas memorias también guardan linajes espirituales, linajes culturales, de donde venimos, ¿no? Hasta el polvo de estrella si queremos llegar lejos. Entonces la medicina tradicional va a trabajar ahí en el cuerpo, donde se almacenan esas memorias. La respuesta está en el cuerpo. Por tanto, el curanderismo a veces se distingue de algunas prácticas espirituales, por ejemplo, que deshonran al cuerpo o desprecian al cuerpo, ¿no? Desde lo que dicen nuestros curanderos, la respuesta está en el cuerpo. Nos van a permitir entender nuestros orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, las medicinas ancestrales, a mi entender, nos ayudan a recordar en un nivel profundo. No solo aprender cosas nuevas, sino a recordar en términos gruesos, ¿no? ¿Quién soy? Eh, ¿A qué vine aquí? ¿No? Entonces, recordar entendiendo que la etimología es volver a pasar por el corazón, ¿no? Recordis es volver a pasar por el corazón en latín. Y lo que yo creo que tenemos que volvernos nosotros unos recordadores profesionales, ¿no? Andrés, qué pena, una pregunta. Cuando tú dices Sí. como que volver a recordar, desde ahí también empezamos como la sanación, lo que Lina te preguntaba, como el tema de la depresión y la ansiedad, ¿se empieza a trabajar desde ahí? Claro, lo que pasa es que la depresión, que es la verdadera pandemia, es una... estamos conmemorando el mes del suicidio, ¿no? Tú sabes que hay una ligadura entre la depresión y el suicidio. Eh, Siempre previo a un suicidio, o en un 80%, hay una depresión, por eso es importante tratarla. De hecho, se estima que, así a vuelo de pájaro nomás, dicen algunas estadísticas, que la mitad de la población mundial está deprimida, pero yo diría que mucho más. Es una real pandemia la depresión y su amiga cercana, que es la ansiedad. Y la depresión es, en términos clínicos, digamos, psiquiátricos, es un trastorno del humor manifestado por una tristeza.
pero que está generada por un shock emocional que a veces se puede identificar y a veces no. ¿Y qué es lo que hay en la depresión? La depresión desde el psicoanálisis, desde la vereda del psicoanálisis, es un síntoma de una neurosis. Y lo primero que hubo, o sea, lo que caracteriza a la depresión, que Freud ya hablaba en 1914 en Duelo y Melancolía, es el duelo, es la pérdida de algo. Hay una pérdida de algo en la primera infancia, que queda ahí, esa pérdida latente, que luego cualquier otra pérdida en la actualidad, en la adultez, ¿no? Esta pérdida antigua cobra vida y embiste la pérdida actual. Entonces después yo puedo perder un trabajo, una pareja, ¿no? Y va a venir toda esta hondura, este peso, ¿no? Entonces, a mí lo que a veces me complica es cómo las conferencias de los hongos y de las medicinas hablan y hablan de cuestiones químicas y desatienden cuestiones que a mi entender son basales, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué una persona puede tener más tristeza o más ansiedad al tomar un tratamiento de microdosis? O se le puede amplificar. Y uno dice, bueno, y si la psilocibina no actúa igual molecularmente que la serotonina, ¿no debería estar mejor el ánimo sí o sí? Esa es una pregunta que yo creo que muchos han hecho, ¿no? Muchos micólogos, yo no soy experto en hongos, dicho sea de paso, pero sí en las plantas. Yo creo que es porque justamente nosotros tenemos que entender que no trabajamos solo con moléculas. Y una de las cosas que nos duele a los científicos y a la gente que hace estudios es que no trabajamos solo con moléculas. Y ahí es donde hay que sentarse con un poco de respeto ante la tradición, ¿no? Nosotros trabajamos con el espíritu del hongo. Y eso ya cambia toda la fenomenología de entender esto. Entonces, primero, se debe ritualizar, ¿no? Y no me refiero solamente a un ritual de prender un incienso, abrir, curar y cerrar, sino que un proceso de microdosis también se debería ritualizar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que entender, primero, que no estamos trabajando solo con moléculas, porque si fuera así, la psilocibina nos sube el ánimo, ¿no? Y a veces nos baja, y a veces nos da más ansiedad incluso. Trabajamos con el espíritu del hongo. Eso es lo que tenemos que asumir de una vez por todas los cabezaduras, los científicos y los psicoanalistas. Trabajamos con un espíritu. Por tanto, debemos tener el respeto y el cuidado al dirigirnos a un espíritu. Tenemos que aprender de nuestros abuelos, de los que decían los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, que el espíritu del hongo, el niño santo, debe vincularse con una manera sacra, ¿no? Entonces, nosotros le decimos, niñitos santos, con vuestro permiso vamos a comenzar un proceso terapéutico con su ayuda de 12 sesiones, vamos a parar 2 semanas, vamos a hacer 12 sesiones y vamos a hacer 3 ciclos. Y en ese periodo de tiempo ritualizado, donde voy a dejarme acompañar por una persona que sepa más, voy a tener ciertos cuidados. Eso es el ritual cotidiano de la microdosificación, que es una cuestión súper poco hablada. En ese periodo de tiempo voy a tener más atención a mis procesos internos. Voy a ser parte de una serie como las que veo en Netflix, de un todo más profundo. Me voy a alimentar con más cuidado. Voy a tener ciertas precauciones y restricciones alimenticias, ciertas precauciones energéticas y espirituales y sexuales, ¿no? Entonces, en el caso de quien lo facilita, debería realizar un encuadre adecuado. ¿Qué es lo que dicen los psicólogos que es el encuadre? El orden, ¿no? Esto lo vamos a hacer así y debería informar a la persona, debería contemplar el historial clínico de la persona, que a un psicótico no se le puede dar la misma abordaje que a un neurótico, primero, hay que contemplar los antecedentes previos, etcétera, y es responsabilidad del facilitador y de quien toma, de concientizarse e informarse totalmente de lo que eventualmente puede pasar en el tratamiento. ¿Qué puede pasar? Cuando alguien me dice, Andrés, quiero que me dé un ciclo de microdosis, yo le digo, bueno, no necesariamente te vas a sentir bien al tiro ni va a haber jardines de rosas y flores, porque muchos terapeutas complementarios venden la panacea que los hongos prácticamente la cura mágica de la depresión. Salen los diarios, en el New York Times, en los estudios científicos, y no, yo le digo, mira, puede que en algún momento contactes, ¿no?, con situaciones muy complejas, ¿no?, o el niño santo, para darte esa alegría que busques, te va a llevar primero a drenar los núcleos angustiosos que están en tu infancia, ¿no?,
y te los va a representar con escenificaciones actuales, ¿no? Con situaciones actuales. Los niños santos como agentes de conciencia toman todo, toman al mundo, ¿no? Para mostrarte algo que ya está análogamente en tu inconsciente. Entonces, en el encuadre, que es lo previo, que uno habla con un paciente, le dice que no necesariamente siempre se va a sentir bien, o que, dicho de otro modo, podría a veces sentirse no tan bien, pero eso va a ser parte del proceso. Es decir, un paciente en la cuarta sesión siente que está con una angustia y siente tristeza y no entiende, bueno, uno le puede explicar que puede ser que sea la primera posibilidad de que las memorias de su niño, ¿no?, puedan estar con un testigo empático, que es su parte adulta, que custodie, que cobije esas angustias no mentalizadas que están aflorando de la infancia, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad, hay un encuadre que deberían contemplar los terapeutas psicodélicos o los terapeutas que convidan o facilitan este tipo de procesos. Que saben que si ustedes me escriben, ahí al correo después yo les puedo enviar las fichas que yo utilizo, fichas clínicas, carta de motivación, para hacer un trabajo un poco más seguro, ¿sí? ¿No? Los que vean el live, en serio que yo les mando, ustedes después le sacan el logo de Sabia Terra y les ponen el suyo. A mí no me importa gastarme la autoría, me interesa que la gente pueda tomar bien las medicinas. Entonces, por supuesto que la depresión es, en términos psicodinámicos, es la pérdida de algo y la actualización de una pérdida antigua, pero en términos espirituales podríamos decir que es la pérdida del espíritu, que es la pérdida del sentido sacro de la vida, ¿no? Yo no quiero entrar en dinámica, ve que todavía los científicos pelean, ¿no? Si un desajuste neuronal que genera un estado de ánimo bajo, o porque uno está triste con un estado de ánimo bajo, se desajustan las neuronas. Para mí es huevo y gallina, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Hay un shock en la infancia, que cuando mi papá se fue, o cuando mi mamá estaba triste, ¿no? Me impactó tan fuerte eso a los 3 años, que mi cuerpo se tuvo que hacer caso, porque mi neocórtex, mi mente, no estaba tan desarrollada para yo entender que estaban habiendo problemas en mi entorno familiar. Entonces mi cuerpo estalló, mi colon se irritó, mi guatita se sensibilizó, ¿no? Mi cabeza hizo cortocircuito y se disoció. Por tanto, desde ahí quedó fatigado el curso normal de la neuroquímica del influjo nervioso de las neuronas. O sea, quedó una especie de letargo neuronal. Y eso hizo que cuando yo fuera creciendo, mi yo se construyera frágil, ¿no? Y como yo era frágil, más me afectaban los shocks emocionales que vivía en el colegio cuando me hacían bullying. Entonces, en general, toda la depresión puede verse ayudada por los psicofármacos, pero hay ciertas depresiones que no responden a los fármacos y que no responden a las microdosis de psilocibina. Van a responder a microdosis de psilocibina y tratamiento de psicoterapia. Porque la depresión no es un factor en sí mismo. Eso es lo que yo le quiero comentar a los colegas o los terapeutas psicodélicos. La depresión, porque yo he visto ahora que suben artículos que los hongos curan la depresión, la cura mágica de la depresión. La depresión no es una aflicción en sí, sino más bien es un síntoma de una neurosis que se descompensó. Por tanto, debemos centrarnos en el proceso neurótico, es decir, en las causas, y no en el síntoma. Es igual que una fiebre, es el síntoma de una bronquitis que se agrava, ¿no? Ya, perdón, estoy un poco verborreico, quiero ver No, que pero ahí nos están escribiendo. encanta. Está súper interesante porque yo te comentaba a ti antes cuando hablamos precisamente que muchas de las personas, digamos, que utilizan las microdosis, algunas nos comentan que quieren parar el tratamiento porque afloran de repente en ellos sentimientos que no son agradables, como por ejemplo el tema de que se sienten tristes, o que tienen como una sensación de mucha nostalgia, que tienen ganas de llorar, o que por el contrario, en vez de reducir la ansiedad, como que se les disparó la ansiedad, ¿sí? Entonces, pues yo también desde el enfoque terapéutico lo que hablo con estas personas es que
claramente para mí lo que hace realmente la psilocibina y el hongo es mostrarte, ¿sí? Hacer que aflore un proceso que está dentro de ti y que se haga visible para que seas el observador, ¿sí? Te pone como en una posición de observador de algo que está ahí que no puedes negar y no le puedes subir, porque es que la microdosis no es lo que tú dices, no es una pastillita que te va a de repente a quitar todos los males y que vas a la pastilla de la felicidad, pues que te tomas la pastilla y ya estás bien, te quita la depresión, o sea, no es tan así, ¿sí? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso terapéutico, es un proceso también que la psilocibina hace, creo que de manera acumulativa, generando estos cambios en la percepción de la realidad, ¿cierto? Desprogramando también patrones inconscientes, pero para eso sí o sí se debe llevar un tratamiento y una autoevaluación. Por eso es que yo les recomiendo a las personas que toman el tratamiento que lleven un diario, ¿sí? Que lleven un diario de sus experiencias, los días de la toma y los días de no toma, para que vayan analizando cómo se están sintiendo, qué pensamientos afloran, qué sentires, sí, pero entonces es curioso porque algunas personas dicen, no, no me gustó eso, ¿no? Es como que lo que queremos es la inmediatez de la solución y no queremos pasar por el proceso de observar lo que está pasando, ¿sí? Entonces es Claro. súper chévere que se haga esa aclaración con las microdosis, ¿sí? Exacto. Como bien dice Lina, las plantas, a mi entender, son un amplificador, o los hongos, ¿no? Hablando de las medicinas sagradas que toman distintos disfraces, ¿no? Se disfrazan de cambó, del sudor de una ranita, se disfrazan de una liana en la selva. El espíritu cuando desciende en distintos países, en distintas culturas, tomó formas de manifestación distintas, ¿no? Unos se disfrazan de honguitos, pero a mi entender hay un ángel de las medicinas que las custodia todas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos agentes de conciencia como las plantas sagradas? Van a amplificar, van a hacer una lupa ante lo que ya está, van a ser como un microscopio. Por eso es imposible que generen alucinación en un contexto terapéutico. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer las microdosis? Van a amplificar lo que ya está, pero que no se ve a simple vista. Podríamos decir que son una especie de amplificador del mundo invisible. Por tanto, no hay una alucinación o una creación personal, sino que se ve algo que ya está. Si hay una sensación divina es porque ya está. Dios está en todas partes. Si hay una ansiedad que empieza a aflorar es porque ya está, pero yo la tengo disociada y se convierte en un dolor de guata, colon, nerviosismo, fibromialgia, etc. Entonces, no hay alucinación en este tipo de casos, ¿no? A veces se pueden manifestar de manera simbólica algunas cosas en los sueños, ¿no? Por eso los terapeutas es bueno que se capaciten harto, que tengan un background en tradiciones espirituales, en símbolos, ¿no? No solo en psicología ni en psicoanálisis. Andrés, hay dos Entonces, a veces personas que están preguntando, perdón, hay dos personas que nos preguntan, una persona pregunta sobre el tema de cuando tienen desórdenes alimenticios, ¿sí? Y otra persona nos pregunta que qué pasa si usa la microdosis para fines recreativos. me parece súper, me parece que cada uno es responsable, si uno es adulto, y hagamos cuenta que hay un yo que es razonable, porque si eso me lo dice un paciente que es psicótico, yo le voy a decir que no, porque él no está en sus cabales y puede que no le sea saludable tomar microdosis y puede que más se le fragmente y se le vaya todo a la cresta. Entonces, yo recomiendo siempre la ética de cada quien va a indicar qué criterios va a desarrollar en el vínculo con una sagrada medicina como los hongos y sobre todo con su salud psíquica y espiritual. Eso es la ética de cada uno. Cada uno es libre de meterse lo que quiera por donde quiera. Si yo me quiero meter gotas de microdosis por la nariz, qué bueno. Si yo me quiero meter una microdosis por la oreja, yo creo que la ética, la educación de cada quien va a indicar cuáles son los criterios que va a desarrollar en su vínculo con una sagrada medicina. Por eso yo la felicito porque su rol es educativo. Lo que más
estamos carentes es de educar a la gente. La educación normal nos enseña cosas instrumentales, se confundió el fin con los medios. No nos sirve solo saber lenguaje, matemáticas, nos sirve también saber este tipo de cosas. Pero por sobre todo, la ética de cada uno va a determinar con qué criterios me acerco y toco mi salud psíquica y espiritual. O sea, yo no porque sea enfermero, si me sale un cáncer, me lo voy a sacar con el bisturí y la anestesia que tengo en mi casa. Entonces, incluso usted me puede decir, no, pero yo ya tengo un camino tomando las medicinas, ¿no? Cuidado, cuidado. Por más avanzado, con mayor razón, debería existir, o por último el chamán o el sabio o el convidador que tenga pares que le ayuden a reflejar los aspectos de los procesos que se le van a mover, porque cuando llueve hasta el que está en la cumbre de la montaña se moja, es decir, por más que tú seas chamán, no estás exonerado de estar triste, que te deje una novia, ponerte viejo, enfermarte. Entonces, por más avanzado que uno tenga en el camino, con mayor razón uno debe contar con pares. A no ser que ya sea un psicótico narcisista que quiera tener una secta piramidal y prácticamente tomarse como un referente, ¿no? Y caer en la ibris, en la inflación psíquica que decía Jung, ¿no? Que en vez de inflarse la conciencia se le infló el ego. O la antigua Grecia también se llamaba el ubris, el espíritu de ubris. ¿Saben quién era? El espíritu de la arrogancia. Y el ubris describía a una persona que, sobreestimando su importancia, sus capacidades, humillaba y maltrataba a los demás. Es el ejemplo clásico de Aquiles, ¿no? Que arrastró el cuerpo cuando le ganó a Héctor por los muros de Troya, ¿no? O Aristóteles en su poética explicó que el defecto del héroe mítico, del héroe trágico, es que, bueno, y que era un defecto de casi todos los héroes mitológicos, que incluso que lo llevaba a caer, ¿no? A morir, a perder, era habitualmente ese héroe que tiene un gran talento, que puede ser muy ingenioso, pero se convence que esos talentos lo llevan a exonerarse de los límites y obligaciones que tiene la gente normal. En ellos no aplican esos códigos, ¿no? Ellos están en otro nivel. Le pasa mucho a los chamanes, ¿no? Y se toman ellos como la medida de lo correcto. Todas las grandes tragedias griegas y los libros de Shakespeare están plagados de estos ejemplos. Y a muchos chamanes y maestros espirituales les pasa. Miren, yo les digo, Rafael Nadal, que es el mejor tenista de la historia, o Federer, los dos tienen un entrenador personal. Siempre es bueno tener a alguien que nos acompañe, que nos refleje, que nos dé otra perspectiva, que nos vea los puntos ciegos. Yo no puedo ver, si tengo una mancha aquí en la nuca, no la puedo ver. Entonces hay que tener un ejercicio de humildad, responsabilidad, ¿no? Para poder ponerse de rodillas y decirle, ayúdame, ¿no? A ver, muéstrame, lo estaré haciendo bien, y tener oreja para escuchar. Andrés, Entonces, te quiero preguntar, perdón, ¿sí? sigue. Pues te quería hacer una No, pregunta. adelante. Te quería hacer una pregunta que, pues, yo soy la persona que constantemente está hablando, pues, con todas las personas que se acercan a Ritual, y algo muy común es el tema de las adicciones. Entonces, muchas personas llegan a Ritual preguntando que si un tratamiento con psilocibina les puede ayudar a dejar adicciones de sustancias sintéticas, de alcohol, y bueno, pues nos gustaría saber tu punto de vista con esto. Por supuesto que les puede ayudar, pero siempre hay que preguntarse, a mí me preguntan, ¿los hongos son buenos? Yo le digo sí y no. En realidad son agentes neutros, porque los brujos, la ayahuasca por ejemplo, es utilizada por los brujos para hacer daño. O sea, ¿la ayahuasca es buena o mala? Un auto, o sea, porque 6.000 personas mueren al día atropelladas, ¿vamos a prohibir los autos? ¿No? Porque hay gente que se hace adicta, ¿vamos a prohibir la sustancia? O sea, ¿el hongo es bueno o malo? Depende. Si se hace en un contexto adecuado, si se entiende la lógica de un proceso, y no ando apurado, porque típico del neurótico que no toma en cuenta ni valora su propia neurosis, ¿no? Quiere pagar lo menos posible, quiere que todo sea rápido. Entonces, un terapeuta se cuida antes en el encuadre. Si llega alguien rápido, que busca la cura mágica, y que en 8 sesiones de microdosis cree que va a dejar una adicción que lleva de 30 años, yo le digo,
Señor, por lo menos ese tipo de trabajo no lo hago yo porque no hago magia. ¿Le puede ayudar? Por supuesto. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No tengo idea. Porque, claro, es como, no sé, a mí se me echa a perder el reloj, se lo llevo al relojero y me va a decir, bueno, venga en 3 días, le cambio la pila, la perilla, en 3 días está listo. Pero un alma humana, ¿cómo no vamos a saber cuánto nos vamos a demorar? No sé. O sea, si alguien ya tiene esa pregunta, yo lo pienso 2 veces en tomar ese paciente. No tengo la obligación de tomar a todos los pacientes. Los terapeutas que trabajamos con plantas tenemos que sacarnos un poco el arquetipo del ángel, de que El tenemos que ser Salvador. buenos, bondadosos y recibir cualquier cosa. No tenemos por qué recibir cualquier cosa. Trabajemos con medicina sagrada y seamos personas de espíritu, vamos a recibir y aceptar cualquier trato. Es bueno tener reglas y que las personas asuman que, si bien es cierto, se necesita la bondad, el cariño de la sustancia, las medicinas y del trato, pero hay que cumplir ciertos encuadres, ciertas normas. Entonces, se puede aprovechar una experiencia de manera más óptima con psilocibina, se le puede sacar mayor provecho, digamos, si yo sé, por ejemplo, los territorios que voy a transitar. Si yo soy terapeuta, Carl Rogers, un psicólogo humanista, decía, si yo soy un martillo, solo voy a ver clavos, ¿no? O sea, si yo soy terapeuta transpersonal, claro, solo voy a ver aspectos bellos, ¿no? Aspectos espirituales del trabajo con hongos. Pero si he estudiado un poco la teoría psicoanalítica, también voy a entender de otra manera el territorio que estoy transitando. Voy a poder ayudar al paciente a comprender, asimilar o internalizar vivencias más potentes que le van a ayudar a sacar mejores cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque las microdosis pueden ser muy buenas. Yo puedo tener semillas, no sé, muy buenas, pero si no las pongo en tierra fértil se van a perder. Yo puedo traer flores maravillosas, pero si las planto en un momento inadecuado, en una tierra inadecuada, no le voy a sacar provecho. Entonces, el encuadre, ¿no?, es clave. Por eso, a mi entender, la alianza terapéutica es inevitable. Es inevitable. Se tiene que establecer un vínculo primero. Cosa que si el paciente con la quinta microdosis se asusta porque soñó una situación de abuso, tenga la confianza para contármela y no me bloquee y no me llame nunca más. Cuando se entran en esos niveles de confianza es porque se armó la transferencia. Por eso los psicoanalistas no hacen interpretaciones a no ser que ya esté establecida la transferencia, que es un vínculo, una base segura entre el paciente y el terapeuta. Cuando yo ya sé que mi paciente está comprometido en el proceso, le doy microdosis, antes no, bajo ningún punto de vista, por respeto al paciente, a mí y a las microdosis. Si yo sé que un paciente se le toma en serio su proceso y que quiere entrar y que confía plenamente en lo que estamos haciendo, en mí, en él, en la santa medicina, vamos con la microdosis. Y a la quinta sesión me dicen, Andrea, ayer soñé y recordé que mi tío me abusó. Bueno, y lloramos juntos, ¿no? Vemos ahí entendemos cómo eso tuvo relación con todas sus otras dinámicas relacionales, cómo quedó la huella del abuso cuando lo estafan, en lo económico, en lo emocional. Indagamos, ¿no? Porque ya hay confianza, ya está establecida la alianza terapéutica. Entonces, cuando uno arma una alianza terapéutica, es inevitable que cuando da la microdosis, algunas partes del paciente regresionen a espacios que el psicoanálisis le llama el espacio transicional. La transicionalidad se da cuando el niño, entre los 0 y los 5 años, deja la fase narcisista de ser Dios omnipotente y se da cuenta que es un otro distinto y que no está fusionado con la madre. Cuando hay fallas de los 0 a los 5, ¿no?, fallas en el ambiente, falta de sintonía a los cuidadores, experiencias traumáticas, abandono, gritos, el yo del niño no se constituye bien y queda congelado algunos aspectos del niño. O el niño queda habitando un falso self. Bueno, la cuestión es que con las microdosis, todos los aspectos que quedaron congelados en esa etapa del desarrollo pueden amplificarse, pueden revivirse. Esos dolores, cuando el niño tenía 2 años y su mamá salió a comprar y el niño sentía angustia porque no estaba la mamá y no tenía su mente desarrollada, esa angustia queda encapsulada en la memoria del niño. Y a veces el hongo va a ir a contactar con ella para drenarla,
para que el día de mañana no se cristalice en una enfermedad física. Si un terapeuta no sabe eso, puede que se asuste, le eche agua florida, le diga que prenda un palo santo, que a lo mejor es un parásito energético. Entonces, a mi entender, los terapeutas tienen que tener una buena capacitación también. Hoy en día vemos todos estos chamanes que hay. Hay gente que me manda, me dice, Andrés, voy a ir a tomar con este chamán. Y yo digo, oye, yo quiero que me convide hongo un no chamán, porque son todos chamanes. Me impacta ver la cantidad de chamanes que hay. Ya, Andrés, perdonen si me puse un poco pesado. te quiero hacer Me una puse pesado. pregunta personal. Ya, perdón. Bueno, una pregunta que me acaba de surgir es, con todo lo que tú nos estás explicando, entonces ahora me pregunto, ¿qué pasa si yo, Mari Giraldo, soy una persona que vio información de los honguitos y dijo como, ok, creo que esto me va a servir para mi vida? ¿Qué debería tener en cuenta antes de decidir entrar a hacer un tratamiento con microdosis? ¿Me entiendes? O sea, una persona del común, una persona que nunca nunca le has dicho, oye, tienes esto, esto y esto. No, una persona del común que simplemente sintió su llamado y nos contacta y nos dice, Mari, quiero iniciar tratamiento con Ritual. ¿Qué debería tener esa persona presente antes de iniciar? Que me voy a poner en un terreno incierto, que necesito dar un salto de fe y que necesito hacerlo acompañado. Y necesito confiar en la persona, necesito saber que la persona que me va a acompañar es sólida, pues que marque la diferencia tal vez de mis padres, ¿no? Que cuando yo estaba angustiado, no ver que ellos se angustiaban y no sabían qué decirme, ¿no? Sino que yo llegué con un conflicto nervioso, desregulado, porque la quinta microdosis me di cuenta que no sé qué, o sentí angustia, o me vino una crisis de pánico, y percibir que mi terapeuta no se aflige ni se desregula, ¿no? Entonces, primero necesito saber que me voy a meter en un terreno incierto, que no todo va a ser camino de flores y seda, que para lograr ese bienestar que quiero voy a tener que a veces atravesar por partes, ¿no?, purgativas, por fulcros no mentalizados, ¿no? Pero que voy a tener la posibilidad hoy de entrar en angustia, sentir sensaciones raras, estar ansioso, no porque el hongo sea malo ni porque me esté haciendo mal, sino porque me está dando la posibilidad de que salgan a flote ciertos elementos que a lo mejor nunca van a tener recuerdos mentales. Pero la única posibilidad que distinta a la infantil es que hoy va a haber una parte mía adulta que se va a hacer responsable y va a haber un terapeuta que me va a ayudar simplemente a alojar ese sufrimiento. Hay gente que yo he estado con microdosis que se ha tomado su segundo ciclo de 12 microdosis y que en cada sesión lloró, en la otra sintió la angustia más fenomenal, en la tercera sintió ansiedad todo el día y fuimos sacando y drenando cuánta memoria infantil de desregulación y de trauma, una persona con trauma complejo. Cuando terminó este proceso, ella había drenado tanto, se había sacado aspectos desregulados, cargas emocionales condensadas en su cuerpo, es decir, había drenado angustias primitivas, agonías impensables de la infancia, de esos 4000 días que nosotros tenemos antes de saber que yo me llamo Lina, que yo me llamo Mari. Hubieron 4000 días que viví ante un incierto. Ustedes saben que los caballos cuando nacen a los 2 minutos ya andan caminando. Las tortuguitas acuáticas nacen y andan nadando ya a los 5 minutos. Nosotros somos absolutamente dependientes. Bueno, toda la vida de otros. Pero en los primeros 5 años somos totalmente dependientes. Y como humanos que somos, no existen los padres perfectos. Van a haber momentos donde los papás peleaban, donde los papás estaban trabajando. Yo como niño viví experiencias de desregulación psicobiológica muy fuertes que quedan almacenadas en las memorias corporales. Por tanto, nunca van a ser mentalizadas. Y a veces los hongos van a sacar esos archivos simplemente para que ahora exista la posibilidad de que exista un testigo empático que los vea y no los apure, no los rete por estar así. Simplemente tenerme paciencia y tratarme con cariño. Puede ser la segunda oportunidad de que salga mi niño asustado, que salga mi niño traumado, pero que no lo reten por estar asustado, que no lo apuren por estar asustado, sino que mi terapeuta me mire, ¿no?, y me acompañe, me escuche.
Porque hay una cuestión en las terapias complementarias, querida Mari, y a todos los que están amigos, que se llama el furor curandis. Yo hago clase en los alumnos de quinto año en psicología y todo, yo les explico psicopatología, es decir, cómo se genera una enfermedad mental. Me dicen, pero Andrés, ¿cómo se cura eso? Andrés, ¿cómo se cura eso? Andrés, ¿cómo se cura eso? Yo digo, primero entiendan cómo se enferma, ¿no? Entiendan las bases. Si yo quiero que la gente se cure, pero Ferenczi, un gran psicoanalista, decía, más que el furor curandi, de querer que se curen todos rápido, lo que hay que tener es un animus sanandi, es decir, un ánimo de que la gente se sane, pero saber que a veces eso no es rápido, que a veces hay cuestiones constitutivas, estructurales, que se dieron en los primeros 5 años, donde ya se desarrolló todo el cerebro y el cuerpo, que no van a cambiar en 6 meses, que no van a cambiar en un año. A veces se necesita la misma cantidad de años del daño, esos 3 años que sufrí, voy a estar 3 años en un acompañamiento, ¿no? Y van a haber momentos buenos, momentos de bajada, vamos a ir circulando en el espiral y a veces visitando los mismos daños, pero ya desde otro nivel, ¿no? Desde otro nivel. Entonces, siempre apostar, como decía ahí la colega Lina, que la terapia es un proceso y no un suceso. Claro. Qué interesante poder compartir todo esto contigo. La verdad es que estoy así como súper engomadísima y sé que las personas que están ahí viéndote también. Yo quisiera que habláramos ahora de las macrodosis, ¿sí? Del contexto ritual, porque también es algo que se está viendo ahora, ¿sí? Lo que tú dices, aparecen muchas personas que se están lanzando al acompañamiento en ceremonia. Y yo quisiera que nos hables de las recomendaciones para decidir hacer una ceremonia hongos ya en dosis altas. ¿Qué personas pueden acceder a este tipo de experiencias y qué personas no es recomendable que lo hagan? ¿Sí? Porque también me parece que debe ser de una manera responsable que se hagan estos encuentros grupales alrededor de una experiencia mística, ¿sí? He notado y hemos notado que hay algunas personas que lo hacen definitivamente sin un enfoque terapéutico y tampoco sin un bagaje espiritual, un contexto ritual. Y para mí personalmente me parece que es muy, muy importante que existan las dos variantes, que exista tanto el contexto ritual como el contexto terapéutico dentro de una experiencia mística. Entonces, ahí ya quiero que nos comentes tú un poco sobre eso. Súper. En todas las tradiciones espirituales que conozco, un poco, la católica, el budismo, el chamanismo, hablan de que una de las cosas más importantes en los caminos iniciáticos es la prudencia. Entonces, si una persona hizo sus 3 ciclos de 15 microdosis, lo integró bien con su terapeuta, sigue el proceso, hizo 15 microdosis y los terminó, es lindo cerrar con una macrodosis. Alguien que va de frentón, no. Es como que yo me inscriba para mañana correr en la Olimpiada, hacer la maratón, sin ni siquiera he corrido 100 metros planos. Entonces, la prudencia. Es como que nazca un bebé y al año yo le diga, ya, anda a comprar, anda a pagar las cuentas. No, primero tiene que gatear, ¿no? No hay que apurar al niño que juegue, ¿no? Entonces, el que lo hace, hay mucha gente que está con el espíritu de la transgresión, de querer saltarse pasos, terminan todos con el cerebro tostado, ¿no? Ahora, en los ámbitos de las terapias hay 2 extremos, hay 2 perspectivas que a mi entender pueden ser fraudulentas si van por sí solas. Una es la elevacionista, que es la psicología transpersonal, ¿no? O los movimientos antipsiquiátricos, ¿no? Que se aborda la esquizofrenia o los estados místicos, los estados psicóticos dentro de un marco acrítico, es decir, se considera todo como si fuera místico, poético. Entonces, y hay otro riesgo que tienen por lo general los movimientos antipsiquiátricos, es de romantizar la psicosis o creer que todo es mística, la elevan, creen que todo puede ser místico e integrador. La psicología transpersonal de Groff dice que
te tomáis un LSD de 600 miligramos, se te abre el inconsciente de par en par, se te desarma todo el ego y después se arma de nuevo. Eso me parece tremendamente riesgoso, el relativizar, ¿no? Hay hoy en día ausencia de acuerdos clínicos, fenomenológicos, hermenéuticos de los investigadores, y también hay una ausencia de discernimiento en torno a distinguir aspectos de la sombra psíquica y la sombra espiritual. Es decir, vas a ver sombras, pero todo tiene que ver con tu mente, dicen algunos, y desconocen lo que dicen los curanderos, que hay cosas que no son de mi mente. Me explico. Un chico fue a tomar hongo, por primera vez una macrodosis, tomaron 30 personas, hicieron intercambio energético, abrazos, todo bajo los efectos, hicieron reiki, ¿no? No sé, un intercambio de energía, una entropía que te la encargo, y él, a sus 30 y tantos años, una semana después empieza a sentir impulsos pedofílicos. Miraba a niñitos, miraba a niños, y fue donde un psicólogo transpersonal y le dice, bueno, es posible que contactaste con una sombra personal, un demonio personal, y tienes que integrarlo. ¿Sabes lo que dice un curandero? Que los demonios, son los malos espíritus, se exorcizan, no se integran. Si yo integro el mal, me convierto en un brujo o en un psicótico. Entonces hay ausencia de criterio en torno a esa distinción. Y lo otro es que se reduzca todo como los psicólogos, ¿no? Que creen que cualquier experiencia mística es psicosis. Porque la fenomenología es muy parecida. Una persona que está en un estado psicótico o esquizofrénico, a veces va a atravesar ambos escenarios simultáneamente. Por un lado, la psicosis regresiva, es decir, van a haber elementos de la infancia que se van a aparecer, y también van a aparecer aspectos transpersonales, ¿no? Símbolos, revelaciones de espíritu, ¿no? La Virgen, Jesucristo, pero pueden ocurrir ambas cosas simultáneamente. Entonces, a mi entender, ¿qué es lo que mejor puede cuidar la salud de una persona? A mi entender, los honguitos se cuidan solos, ¿no? Cualquier cosa que si nos portamos muy mal, ellos van a hacer que se prohíban y que no los podamos utilizar más hasta un tiempo. Lo que hay que cuidar es la salud de las personas. Yo creo que cuando una persona ha tenido cierta fragilidad psicológica en su vida, no tiene un yo bien constituido, hay que trabajar de a poco con microdosis y también con plantas que generen estructuras. Por ejemplo, el tabaco líquido, ¿no? Por ejemplo, palos, el roble, plantas que son estructurantes. Entonces, ¿qué pasa? La microdosificación va a abrir aspectos espirituales, transpersonales y también aspectos infantiles regresivos de la infancia, simultáneamente. Y si yo doy plantas estructurantes, va a ayudar a que el yo se solidifique, ¿no? El Dalai Lama dice que para trascender el yo primero hay que construirlo. Hoy en día la gente no quiere el yo nunca. Por ejemplo, tengo una paciente que me decía que retó a su hijo de 4 años porque vinieron sus primos y él no le quería prestar los juguetes. Entonces le decía, preste sus juguetes, tiene que compartir sus juguetes, no tiene que tener ego. El ego es malo. Pero si el niño recién lo está construyendo, si no construye bien su ego, después va a ser un lábil y se va a tomar una microdosis y se va a psicotizar. Entonces hay mucho analfabetismo psicoespiritual. Entonces, una macro, de repente hay que ver las verdaderas motivaciones. Porque de la boca para afuera yo puedo decir, quiero ver el mundo espiritual, quiero encontrar el mundo de los espíritus, ¿no? Quiero ver si tuve un abuso, un trauma. Eso de la boca para afuera. Pero en los momentos en los que hubo, ¿tengo cuerpo para asimilar eso? ¿Tengo cuerpo físico y psíquico para soportarlo? Entonces, primero hay que hacer una buena base. A mi entender, siempre la prudencia va a cuidar a los terapeutas y a las personas. Entonces, partir de a poco. Aquí nadie toma conmigo una macrodosis si antes no ha hecho un buen proceso de terapia y se ha mirado ya un buen rato para adentro. ¿Quiénes son los que se psicotizan? Personas que nunca se habían mirado ni un milímetro para adentro y se toman una dosis, 5 gramos de hongo. Entonces dicen, los hongos no son para todos. Yo le digo, no, si los niñitos santos son para todo el mundo, pero no todo el mundo está listo para los niñitos santos, ¿no? Que es bien distinto.
Andrés, otra pregunta que nos acaban de hacer es que desde qué edad se puede llegar a hacer microdosis de psilocibina. Nos preguntaba alguien hace un momento. Bueno, depende del contexto, porque por ejemplo, si una familia de espíritu, me refiero en términos más, menos académicos, si una familia, por ejemplo ustedes, si ustedes viven así, ¿no? Ustedes viven de manera espiritual, honrando la vida, nuestros ancestros, la Pachamama, la Madre Tierra, y tienen una hija, un hijo, y tiene 3 años y toca el tambor con ustedes, reza con ustedes, ¿no? Se hace unos rapecitos con ustedes, no habría problema que a los 7, 8 años, si anda un poquito desregulada, le den media microdosis, si es familia espiritual, ¿no? Porque ahí para ella va a ser normal, va a ser, como diría Groff, un emerger espiritual, un emerger paulatino. Pero si hay un niño que el papá, no sé, es una persona que no tiene un linaje espiritual ni una cultura espiritual, y la mamá tampoco, y van como urgencia a buscar un psicofármaco, pensando que esto le puede ayudar, no, porque un niño para tomar requiere de un contexto. O sea, yo hace poco le di, bueno, ojalá que no me esté viendo nadie de la justicia, le di una macrodosis a mi hija de 13 años. La semana pasada le di 2,5 gramos de hongo a mi hija de 13 años. Y la acompañé. Y ella vio su feminidad, sintió su útero, se sintió dentro de la guata de su mamá, yo le hice unos cantos de curación, ella vio que ella podía ser mamá, yo era potencialmente abuelo, tuvo una experiencia espectacular, la integramos juntos. Claro, pero ella nació en ceremonia. Mi hija la bauticé a 1 año en una ceremonia de San Pedro en el fuego. Entonces ella está acostumbrada a ver al papá poniéndole cambo a la gente, se ha puesto... ¿Me cachai o no? Que hay que ver el contexto y la particularidad de caso a caso. O sea, si una Claro, lo familia de mismo pasa espíritu o alguien contigo. cercano, claro, Acá, digamos, en el espacio en el que estamos con Ritual Fungi, también es un centro de terapias holísticas. Y acá en la cotidianidad tenemos ceremonias, temazcales, y están los hijos de Mari. Que tienen 9 y 10 años y para ellos también esto es normal y participan con nosotros en claro, ceremonias con microdosis y es muy bonito también. Pero qué bueno que nos aclares esa exacto. parte porque sí es importante que las personas entiendan los contextos en los que se pueden dar las Exacto. cosas y bueno, no sé. Siempre hay que contemplar el contexto, porque si yo puedo ser médico, pero no por eso voy a operar a alguien en la calle, ¿no? Puedo andar con el maletín, el bisturí y todo, pero hay que ver los contextos, ¿no? Y por supuesto, los niños desde chicos deberían conocer las sagradas medicinas, no tenerles miedo, porque lo más seguro que la hija de Mari, cuando tenga 15 años y en el colegio los compañeros le digan, oye, vamos a fumar un pito de marihuana prensada, a ella no le va a llamar la atención. Va a ser hasta un factor preventivo. Entonces, ¿para qué? Si en la casa con mi papá tomo medicina en un contexto sagrado, no es este el modo de tomar las medicinas, ¿no? Entonces, te felicito, qué lindo, que no les tengan miedo a la tierra y que vayan conociendo la dimensión sacra de la vida. Porque a esa edad es donde uno aprende, ¿no? Así uno no se tiene que dar la vuelta tan larga después y pegarse miles de porrazos. Así que súper bien. Vale, bueno, yo no sé, creo que había como una última pregunta y era... Sí, otra persona hizo una pregunta arriba. sí. No me acuerdo. No, era más arriba. Bueno, Es decir, para iniciar el proceso. Ok, que sí, dice. Es decir, que para iniciar el proceso de microdosis es sí o sí necesario un acompañamiento psicológico o se puede realizar individualmente con proceso de autoobservación. Mira, nosotros no, ninguna alma humana se enfermó en solitario. Nos enfermamos en relación con nuestros padres, en el colegio, la cultura. El mito de la mente aislada, el mito de que yo me voy a curar solo, es muy peligroso y muy cercano a los gurús, a los narcisos y a los psicópatas. Nadie se cura solo, ¿no? O sea, sí, hay gente que le puede ir bien tomando solo, pero cuidado, ¿no? Que se pueden amplificar los puntos ciegos y las partes narcisistas. Yo, no digo que sea la verdad, yo siempre recomiendo acompañado.
un niño se puede criar solo, sí, pero no creo que sea la mejor, ¿no? Entonces, Sí, cuidado. La gente que nosotros, ya por anda con, ejemplo, la gente que ya anda con esos rezos que, oye, pero yo solo puedo, está atorado un fulcro y narcisista y ya, es un niño que ya hay que... Pero yo no les doy mucha bola ni aplaudo mucho a los chamanes. Yo le quiero recomendar a los terapeutas que, como veo a hartos terapeutas, que conozcan elementos psicodinámicos, que tomen cursos de psicoanálisis relacional, que lean, no solo psicología transpersonal, que aprendan, que no tengan miedo de aprender, todo lo contrario, que lo aprendan con gusto, con cariño, por sí mismos. Eso en primer lugar, que aprendan muchos elementos psicodinámicos. Segundo lugar, conocimiento de las tradiciones espirituales, y no solo en las de Oriente. Tercero, experiencia clínica como paciente. Si yo quiero acompañar, tengo que haber sido paciente también. Ahí es donde más se aprende, a uno como paciente. Y la cuarta, haber pasado uno mismo por retiro iniciático, ¿no? Haber ido a tomar planta, haber hecho meditación, dietas, ayunos, prácticas contemplativas, ¿no? De esa manera puedes liberar algunas fijaciones y organizaciones medias patológicas de la personalidad. Porque no hay nada más traumatizante que ir donde un terapeuta que está menos trabajado que uno mismo. sí, Entonces, total. trabajo permanente, consolidación física, comer bien, hacer deporte, estar muy bien a nivel emocional. Un terapeuta que no está bien emocional eh, está bien, es normal, pero que vaya, que lo trabaje, que lo hable con un amigo, con su pareja, porque nosotros trabajamos con el corazón, ¿no? Si estamos mal por ahí, y práctica espiritual, ¿no? Hay que todos los pisos del edificio, físico, emocional, mental y espiritual. Claro, nosotros desde el Ritual Fungi, por ejemplo, el manejo que le damos como al principio es como muy general. eh, Estamos con un grupo de Telegram en donde envío información, mucha información de la que tú subes, de hecho yo la comparto en este grupo. El acompañamiento es más general, pero nosotros siempre recomendamos que busquen un terapeuta. Así que busquen terapeuta individual, que empiecen un proceso de terapia individual con un psicoanalista o con terapeuta transpersonal, lo que sea, pero que sí entren en un proceso de terapia, pues porque nosotras no podemos especializarnos en la cantidad de personas, ¿sí? Como que no nos damos abasto con todas las personas que toman las microdosis. Entonces lo que hacemos es como un abordaje muy general de recomendaciones para que se pueda hacer el proceso de la manera como más responsable, pero siempre recomendando que inicien un proceso ya de manera individual con un terapeuta. Claro, ¿Sí? y lo otro que pueden hacer, y lo otro que pueden hacer es por último, que ustedes puedan sí o sí hacer una entrevista previa, durante está el proceso y al final, ¿no? Y dejar siempre la puerta abierta que ante cualquier situación puedan contar en algún momento, eh, por lo menos cada 2 semanas, un acompañamiento de 50 minutos, y tampoco, lo demás ya es amistad, ¿no? Importante un encuadre también, 50 minutos es suficiente para que una persona abra, desarrolle algo, uno le dé algunas miradas, algunos reflejos. 50 minutos es suficiente, ¿no? Porque hay terapeutas alternativos también que a veces están 3 horas, claro, y se cansan, pero eso ya se convierte en un amistorio, ¿no? Hay que tener un vínculo mutual con los pacientes, horizontal, pero tiene que ser asimétrico, porque cada uno cumple un rol distinto, ¿ya? Bueno, yo sé que ya Bueno, estamos en la hora, si no los cortan. Les quiero ya, agradecer, sí. chiquillas, felicitar. No es un trabajo menor hacerse cargo de lo que ustedes se están haciendo cargo. Desde ya les envío así un abrazo grande desde Chile, muchas bendiciones, que les vaya pero súper bien, descansen, cuídense harto, porque yo sé que no es un trabajo menor el convidar medicina sagrada. Muchas bendiciones, protecciones para su trabajo, Dios quiera que todo les siga saliendo bien como hasta ahora, y gracias por su trabajo también, que a veces no está de más decir gracias a los facilitadores, que pucha que ustedes saben que no, que es un trabajo durísimo, ¿no? Que es prácticamente una vocación, que muchas veces si hubiésemos podido elegir otra cosa, hubiésemos elegido otra cosa, pero pareciera que el espíritu nos puso acá y bueno, aquí estamos sirviéndole.
Gracias a ti, Muchísimas muchas gracias por tu tiempo. Andrés, en serio. Un gustazo, Estamos en chiquillas, contacto. bendiciones. De pronto. Chao. Chao. Un abrazo grande, feliz cumpleaños, Sabia Terra, que hoy día cumplimos 13 años, justo hoy. Ahora me voy a soplar la torta. Cumplimos 13 años convidando plantas. En Así es que Equinoccio. gracias por la Perfecto. invitación y que se vuelva a repetir. Cuando quieran estoy a su servicio. Claro, así será. Chao, Chao. chiquillas. Gracias a todos los que Que Dios la estuvieron bendiga. Chao. presentes. Chao. No,